excombatientes de la Guerra de Malvinas, para hablar un poco de lo que significan estas fechas para ellos, para sus compañeros también, hablando un poco de cómo fue la experiencia. Si bien imagino lo han hablado infinidades de veces del tema, nunca está de más volver a hacerlo, y hablando un poco cómo fue cambiando la tarea de malvinizar en los últimos años, ¿no? Lo decíamos cuando arrancábamos el programa, distinto era hace varios años atrás a hoy, que tenemos redes sociales, que podemos acceder a documentales, que hay más material, que hay más información dando vuelta, que aquí a nivel local tenemos un museo, ¿no? Inaugurado recientemente. Bueno, vamos a hablar de eso y también un poco reflexionar acerca de lo que significa esta fecha y la denominación de héroes, ¿no? Muchas veces, por lo menos en la perspectiva de ellos dos, ¿no? De Alejandro y de Juan. Bueno, bienvenidos, gracias por venir, gracias por tomarse su tiempo. Bueno, ¿y les parece que arranquemos contando un poquito gracias por la invitación, sí, primero. Y si les parece, cuéntenme un poquito cómo fue su experiencia con Malvinas. Sé que estuviste trabajando en el área de la comunicación, como radiooperador en tu caso, muy jóvenes, 20, 18, 19 años en tu caso, 19. Brevemente, ¿cómo fue su relación con Malvinas en aquella época? ¿Dónde estaban cuando, en las semanas previas a que inicie la guerra? ¿Qué fue lo que pasó en aquel año, no? bueno, yo estaba en comunicaciones en la Segunda Brigada Aérea en Paraná. Había llegado hacía un mes y medio a Paraná, destinado al grupo 1 de comunicaciones. Y bueno, el 3 de abril, ya sabiendo que se habían tomado las islas y que un grupo de compañeros ya habían ido en el primer vuelo a Malvinas para instalar todo lo que eran las comunicaciones, nos hacen aprontar equipos y que íbamos a trabajar en Comodoro Rivadavia. Así que el 4 tomamos un vuelo desde Paraná hasta Comodoro, y ahí nos dicen que pasemos la noche, que el otro día íbamos a seguir a Río Gallegos, a trabajar a Río Gallegos. Al otro día, el día 6, a las 11 de la mañana, no me acuerdo bien, subimos a un Hércules que estaba cargado de municiones, éramos 6 personas, y empezamos a volar, supuestamente hasta Río Gallegos. Y bueno, teníamos compañeros que ya habían volado de Comodoro a Río Gallegos, y era un vuelo de media hora, y pasaron 45 minutos, una hora y media, y seguíamos volando. Así que bueno, le preguntamos al mecánico del avión qué pasaba que no llegábamos a Gallegos, y dice, no, este avión va a Malvinas. Así que ahí arriba del avión nos enteramos que íbamos a Malvinas. Así que llegamos el 6 de abril a Malvinas, y cumpliendo el rol de comunicaciones, por supuesto. Comunicaciones con los aviones y con el continente. Manteníamos los enlaces con el continente, con Comodoro, y con los aviones que venían en vuelo, en el supuesto caso de que se iniciara una guerra. Estamos hablando del 6 de abril, y la guerra en sí comenzó el 1 de mayo. Así que, bueno, y pegué la vuelta el 19 de junio, después de estar 5 días prisionero, llegando a Puerto Quilla el día 19 y el 20 a Buenos Aires. Ese fue mi... Ya vamos a ampliar, pero has contado en otras entrevistas la anécdota de cuando regresás a San Francisco, ¿no? Que le pedís al señor del remis que te pasee por San Francisco para volver a conectar, ¿no? Exactamente, sí. Después de todo lo vivido. Pasado todo, de haber extrañado y haber pasado todo lo que se vivió allá. Una vez que me dejan salir de Paraná, que llego acá a San Francisco, me vengo en el famoso Serrano que hacía, la gente de mi edad se debe acordar, que hacía Santa Fe, San Francisco. Y cuando llego me tomo un taxi, sí, y el taxista me pregunta dónde te lo llevo, y le digo, bueno, paseame por 25 de mayo. Me miró por el espejito como diciendo, ¿pero dónde vamos? Vos paseame, le digo. Así que fue de una punta hasta la otra por 25 de mayo, un par de veces, y ahora volví por 25. Yo necesitaba ambientarme nuevamente a mi ciudad,
Así que bueno, después de 15 o 20 minutos le dije, bueno, llévame a mi casa. En ningún momento le dije que había vuelto de Malvinas ni nada. Después me lo encontré a ese taxista y un día me preguntó. ¿Se acordaba? Sí, vos eras el que me hiciste pasear, ¿no? Sí, le dije, bueno, era otra anécdota. Bueno, llegué a mi casa y en esa época se podía todavía las puertas abiertas, sin llave, así que entré por el garaje de mi casa y en el fondo, en el patio, estaban mi papá y mi mamá tomando mate. Y era el Día del Padre, estamos en esos días del... No, ahí nomás. No, cuando llegué a Buenos Aires, era el 20 de junio, que era domingo, Día del Padre, lo llamé a mi papá desde Buenos Aires, le dije feliz día y ahí se enteraron que yo ya había vuelto, que estaba bien, y bueno, pero acá llegué... Poco después. Sí, a fines de junio, los primeros días de julio, no me acuerdo bien. Pero bueno, nos fundimos en un abrazo, a llorar y todo lo que trae aparejado, ¿no? Después llegaron mis hermanos, amigos, vecinos, y bueno, y ahí despacito, abrumado, pero despacito me fui acomodando un poco. Bien, ya seguimos, ¿no? Porque sí, da para hablar, yo hablaría todo el programa por mí, ¿no? Juan, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, soy Juan Bassano, yo estaba haciendo el servicio militar en Comodoro Rivadavia, yo soy clase 62, había pedido un año de prórroga para poder terminar el secundario y en esa prórroga me toca hacer el servicio 20 días y dormíamos con el armamento al lado de las cuchetas, las camas, pero nunca dijeron de Malvinas, siempre no entendían nos decían, por qué, claro. Nosotros nos decían que eran con los chilenos, el problema con Chile, porque en el 78 la mayoría de la gente de nuestra edad se debe acordar que habíamos tenido unas escaramuzas con los chilenos, bueno, y bueno, tal es así que el día 2 de abril nos hacen formar todo en el playón central del regimiento y ahí el teniente coronel que estaba a cargo del regimiento, Reposi, nos dice que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Entonces él en ese momento dice, estemos prestos para ir a defender ese territorio. Yo ya sabía ese día que iba a ir a Malvinas, pero nunca nos hablaron de guerra, o sea, íbamos a defenderla, pero nunca de guerra. Y bueno, tal es así que yo el día 6 de abril, casi todo el regimiento llegó a Comodoro Rivadavia, yo llegué a la tardecita ya, noche, y bueno, el regimiento estuvo 5 o 6 días en Puerto Argentino, desde Puerto Argentino nos ubican después en Bahía Fox, para los ingleses y Bahía Zorro para nosotros los argentinos. Y bueno, ahí estuvimos hasta que la guerra terminó, estuvimos ahí haciendo nuestro trabajo, obedeciendo porque éramos soldados. Y bueno, transcurrió, nosotros siempre creíamos, nuestros superiores nos decían que era muy difícil que los ingleses vinieran y que esto se iba a solucionar en los organismos internacionales, que iba a haber un acuerdo para poner 3 banderas, Argentina, Inglaterra y la de la ONU, pero con el paso del tiempo, viendo todo esto, uno se da cuenta, o yo personalmente, fue una estrategia de los ingleses que hicieron para tener su tiempo para llegar a Malvinas. Cuando ellos llegan a Malvinas, que fue el primer ataque, que como dice Alejandro, el 1 de mayo en Puerto Argentino, ellos el 2 de mayo hunden al Lara General Belgrano. Entonces ahí dijimos, bueno, ahora sí empieza la guerra. Y bueno, entonces desde ahí hasta el final de la guerra no hemos tenido días tranquilos porque siempre había una alerta roja que era de los aviones, ataque de aviones, entonces vos donde estabas tenías que refugiarte. Nosotros los últimos 20 días, 15, 20 días nos bombardearon todas las noches. Y bueno,
El día 14, cuando Argentina se rinde, a nosotros nos llegó la orden de también de rendirnos, porque a nosotros nos habían aislado los ingleses cuando ellos hicieron cabeza de playa en San Carlos. Nosotros quedamos aislados de Puerto Argentino. No hacía falta, yo creo, de tirar una sola bala hacia nosotros, porque no íbamos a morir de hambre, porque habíamos bajado como 15 o 20 kilos la mayoría. Inclusive de ahí, en esa zona, sacaron gente, el barco Bahía Paraíso, desnutrido, mal comidos, y bueno. Yo llego al regimiento el día 21 de junio. Llegué con el barco Norland a Puerto Madryn, y el 21 de ese mismo día, a la nochecita, llegamos a Comodoro Rivadavia. Y después yo regreso a mi casa el día 4 de agosto. Regreso a mi casa. Bien. Yo era de Colonia San Bartolomé, sino que ahora hace 40 años que estoy acá en San Francisco, 40 y pico de años. Pido disculpas si no profundizo en esos días, pero bueno, es historia conocida y es por una cuestión de tiempo nada más, pero me quiero enfocar desde ese día en adelante. Bueno, ustedes eran muy jóvenes cuando regresan, decíamos 19, 20 años, quizás, y corríjanme si me equivoco, se fue tomando dimensión con el tiempo, ¿no?, de lo que había pasado en esa época como argentinos. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Ustedes creen que, bueno, en tu caso por lo menos te tomó tiempo, ¿no?, hacer esta tarea de malvinización? Fue hace poco, digamos, estás en esta tarea. Sí. ¿Creen que fue cambiando la forma de malvinizar? Es decir, hoy hay redes sociales, hoy hay nuevas tecnologías. ¿Sienten quizás que la sociedad está más informada o que conoce más acerca de lo que pasó, que se interesa más por lo que pasó ahora que hay redes sociales, que hay nuevas tecnologías? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, yo desde el día que llegué conté siempre lo que yo viví, ¿no es cierto? La parte técnica de la guerra no, porque no la supe, pero lo que yo viví siempre lo conté. Y lo que estamos viendo después de los 40 años de la guerra es que tanto los medios se han informado más y se está llevando adelante una tarea de malvinizar de parte nuestra, e inclusive hoy las escuelas también, porque muchas maestras de hoy en aquel tiempo tenían 5 o 6 años, hoy tienen 45, 40, 50, son maestras de esa época y se acuerdan de eso, porque muchas llevaron una golosina, un chocolate, Claro. a las escuelas para recolectar, para mandar a Malvinas. Entonces, eso es para mí un modo de ver, ¿no es cierto? Como decís vos, hoy hay más formas de enterarse de lo que fue la guerra de Malvinas por los medios, por todo lo que vos nombrás. Pero para nosotros es muy gratificante ver que hoy hay más interés saber sobre lo que pasó en Malvinas. Uh-huh. Más allá de si fue bien hecha, mal hecha, quién la hizo, quién no la hizo, hoy hay más interesados en saber. Y nos gusta porque los chicos de las escuelas, sobre todo la primaria, claro, sobre todo la primaria, les queda más. Estamos viendo un cambio en las docentes, que no lo veíamos hace 10 años atrás. Por ejemplo, tomar no el día 2 de abril como un día aislado, sino que trabajan la semana, el mes de Malvinas, todo el año. Lo vemos, no queda en la fecha, digamos. No queda solamente la fecha, lo vemos muy reflejado en hace un año que tenemos el museo, los chicos que van, cómo no es lo mismo ir a un aula a explicar, a contar, que los chicos vean cosas de Malvinas. ¿Qué es lo que más le llama la atención a los chicos, quizás? Porque distinto es leer un libro que son palabras que uno tiene que imaginarse, a ver quizás lo que hay en el museo, ¿no? Que uno puede ver, puede tomar dimensión, ¿no?, de algunas cosas que por ahí antes imaginaba. Es lindo ver las caritas de los chicos de la primaria, sobre todo cuando ven, hay armamento, hay municiones, hay paracaídas, hay testimonios. Los más grandes ven los testimonios de los veteranos, pero hago hincapié en los docentes. Hoy en día se interesan mucho, tenemos muchos pedidos de visita al museo, muchos pedidos de
pero no el 2 de abril solamente, todo el año, ¿sí? Se hace el mes de Malvinas, se hace o en el año, o sea, visitan el museo todo el año. Así que notamos un cambio que hace 10, 15 años no existía. La gente por la calle. Eso quería preguntar. Sí. ¿El reconocimiento cambió para con cambió ustedes? Sí, cambió mucho. Hay mucho interés, sí. Hay mucho interés por la causa. Y fue también un gesto de los veteranos de todo el país, que se organizaron, que armaron los centros, que salieron a malvinizar. Cuando esto empezó, los medios se empezaron a interesar, la gente se empezó a interesar, la gente de la edad nuestra, que había escuchado que lo que había pasado y nada más, empezaron a leer y a enseñarle a los chicos. Hoy ver a la juventud cómo se interesa. Vemos promociones de las escuelas que tienen las islas grabadas en las remeras, y vos decís, ¿qué pasó? Qué lindo. Sí, que ¿no? Me acuerdo que hace unos años lo contábamos como novedad y hoy es frecuente verlo, ¿no? Hoy es frecuente, sí. Así que convengamos que en aquellas épocas... Acércate un poquito así te escuchamos bien. Convengamos que en aquellas épocas, ¿no es cierto?, después de Malvinas, los mismos gobiernos trataron de esconder la causa Malvinas. Entonces, yo te digo, mi causa personal, mis padres nunca me preguntaron cómo me había ido allá, qué me pasó, nunca. Entonces, era como un tema tabú. Era como un tema tabú. Sí. Y yo lo contaba fuera de mi casa, pero en mi casa nunca, ni siquiera a mis hijos tampoco le he contado o ellos me preguntaron. Tengo el más grande. O ahora sí. Y ahora, bueno, el más grande es el que más se interesó y el que más le interesa este tema, pero lo demás... Bueno, mi señora sí, porque mi señora creo que hay una conoce, historia, ¿no? Sí. Le hicieron a usted una nota y bueno. ¿Querés resumirlo de lo que pasaba? Bueno, hubo cartas. Sí, hubo cartas mientras yo estuve en la guerra y bueno, yo mandé cartas a mi familia, a ella que era mi novia, hoy mi señora, y bueno, las cartas las tengo y bueno, todas las cartas, es más, yo cartas que he recibido de compañeros de secundario, me llegaron. Yo las que mandé a mi familia, a mi novia en ese momento, llegaron todas también. Y bueno, esa es la historia. Y después, bueno, llevamos ya con mi señora 40 y pico de años casados. 41. 41. Acordate porque después lo editamos. No. Cuando llega esta época, se habla siempre de, no solamente de los veteranos y caídos, sino de los héroes de Malvinas. ¿Cómo se sienten en particular? No podemos generalizar, ¿no? En particular con esa palabra, ¿se sienten héroes, se sienten víctimas, un poco y un poco? Ni héroes ni víctimas. Ninguna de las dos cosas. Yo creo que para mí héroes son los que dieron su vida por las islas y todos aquellos que después del 82 se suicidaron por problemas de posguerra que los gobiernos de turno no supieron solucionar. ¿sí? Claro, estrés postraumático, entre otras cosas. Claro, no había tratamientos adecuados, no había atención médica para los veteranos específicamente, los dejaron al azar y aquel que no tenía una base más o menos, una familia más o menos que lo respaldara y que lo apoyara, tomaban esa decisión, ¿sí? Mucho más de 1000 hay suicidados, sí. Casi el doble de los que murieron en la guerra. Así que, pero no, héroes no, ni víctimas tampoco. ¿Te pasa lo mismo? Sí, lo mismo que Alejandro, o sea, y víctima tampoco, porque en mi caso yo estaba cumpliendo con una ley que era el servicio militar obligatorio, que la ley esa después fue derogada, ¿no es cierto?, por otras causas, pero fue derogada. Pero no me siento víctima, yo cumplí con la ley, defendí desde mi punto de vista, lo defendí como pude, de acuerdo a las órdenes que me daban, y bueno, yo no, víctima no, y héroe menos. Como dice Alejandro, los héroes son los que quedaron allá, que hoy podemos pelear por esa soberanía, porque tenemos nuestros caídos, están en el cementerio de Darwin. Sí. ¿Qué fue más difícil? ¿Aquellos días que vivieron en las islas o lo que vino después? Cuando uno toma dimensión, cuando uno empieza a pensar el riesgo que tuvo, los compañeros que no están.
En mi caso no fue muy difícil el posguerra porque, bueno, yo vengo de una comunidad muy chica donde todos nos conocemos y, bueno, tuve la suerte, ¿no es cierto?, de que he sido acompañado de mi familia, mis novias, mis amigos. Yo ese mismo día que llegué, el 4 de agosto a la noche ya estaba comiendo un asado, festejando un cumpleaños de un compañero. Y bueno, entonces uno no tuvo tanto problema como sí tuvieron los chicos de las grandes ciudades, donde iban a pedir un trabajo, le decían los doquitos la guerra, y bueno, eran maltratados y por eso llegaron muchos a suicidarse, porque no tenían cabida y no había una protección del gobierno, o sea, no teníamos, como dice Alejandro, salud no había. Vos ibas a buscar trabajo y te decían, o sea, los mismos militares decían, no, anda a buscar trabajo al correo, a la fábrica militar. Y no había prejuicios, no etiquetas. Entonces sí, era muy difícil para esos chicos de esas ciudades grandes. Nosotros los que estuvimos en pueblos chicos, qué sé yo, más o menos, la pasamos. Sí, yo con 20 años cuando volví, con toda la adrenalina de la juventud, no te das cuenta y tratás de pasarlo. El problema empezó a venir a los después. 10 años, claro, cuando ya te asentás y ya ves que no puedes dormir de noche, y que los recuerdos son diarios y qué sé yo, te pueden afectar de una forma o de otra. A mí me afectaron bastante mal y bueno, estuve bajo tratamiento durante muchos años y... De hecho, claro, vos te sumás al centro hace poco relativamente, ¿no? En comparación con... Sí, hace 5 años. Sí. 5 años. 5 años que, bueno, yo no podía pararme frente a un curso, nunca pude hasta hace 5 años pararme frente a un curso, hasta que, bueno, mi médico me dijo probá, pero fui, me sentí bien, me sentí acompañado, tenemos un grupo muy unido, muy que nos apoyamos, entonces empezamos a trabajar y bueno, hoy en día me siento bien, pero fue duro el después. La guerra también, o sea, estar allá también porque fue un desgaste psicológico pero bueno, me quedo con todas las enseñanzas que te deja a esa edad pasar por una situación así, ¿sí? Hay muchas cosas positivas que te dejan, muchísimas negativas, pero hay algunas cosas positivas que te dejan, entonces me aferro a eso directamente. De todo lo que se puede hablar de Malvinas, de todos los aspectos que podemos tocar de Malvinas, de todos los mensajes que podemos dejar de Malvinas, ¿cuál es el que más les interesa que quede hoy? O el que más repiten quizás cuando van a un aula, cuando viene un contingente al museo, ¿qué es lo que la gente quiere, qué es lo que quieren que la gente recuerde, se lleve? No queremos que recuerden, queremos que sigan malvinizando. El día de mañana nosotros no vamos a estar más. Y la causa Malvinas no puede morir nunca. Entonces lo que más nos interesa es, por eso te hacía hincapié antes de las docentes, y yo, porque son las encargadas de mantener la causa Malvinas viva, las docentes, los papás, las mamás con los chicos, son los percursores de que esta causa no muera. Pero eso dejaríamos, eso me gustaría a mí, que el museo siga siendo visitado el día después que no estemos más, que la causa no muera, no por nosotros, sino por aquellos chicos que dejaron su vida en Malvinas. Sí, es como dice Alejandro, y siempre recalcamos sobre todo a los chicos de secundario, siempre les decimos que ellos sigan estudiando, porque quién dice que el día de mañana alguno de ellos no sea presidente, gobernador, diputado, y que sigan la causa, se sigan instruyendo, y la causa no es que se vaya a ganar por la guerra, sino que hoy existen los organismos internacionales y bueno, tratar de que de esa manera vuelvan a ser argentinas. Son argentinas, simplemente que no tenemos la posición
de las islas. No tenemos la bandera flameando. Flameando, exactamente, es lo único que falta. Lo único que falta. Juan, Alejandro, muchas gracias por venir. Por favor. Como les decía, ¿no? Podemos seguir hablando, yo seguiría hablando horas, ¿no? Por ahí el tiempo de la radio, las notas de en vivo son tiranas, pero como decíamos, ¿no? Hoy existen otras herramientas para seguir informándose. Sí. Al que le interesa el tema puede ir al museo, puede Exacto. sacar un turno para hacer una visita. Hay, como decíamos, documentales, hay libros, tenemos testimonios vivos, ¿no? Para conocer, así que Y digamos, tenemos algo muy importante que es para nosotros muy importante y nos gusta mucho porque año tras año se acrecenta, que es la vigilia. Que Sí. Este año va a estar muy linda, muy emotiva, los esperamos a todos. ¿va a ser en el Museo por Perú? Por Perú, el 1300 sí en el museo, afuera, pero en el museo vamos a tener artistas que van a ir a acompañarnos, va a ser muy emotivo. Así que los esperamos todos. Bien, perfecto. El 1 de abril, El 1 de entonces, ahora abril a dentro las de 10 de la poquito. noche. 10 de la Sí, noche arranca. hasta las 12 que tocamos el himno. Y ahí Iniciamos el 2 de abril con el himno y ahí termina la Y vigilia. ahí se Hasta el desconcentra. acto protocolario. Claro, el día siguiente. Claro, el día siguiente en el monumento. Muchas gracias, ¿no? No, gracias a vos por organizar y gracias por invitarme. Ahí estaba Alejandro Gileta, Juan Bassano visitándonos el día de hoy. Decíamos de los días previos al 2 de abril, esta fecha tan importante para todos los argentinos. Son las 10:46, hacemos una pausa y ya seguimos con más. La llevo marcado en los